Sí, voy a grabar, licenciada. Bueno, cuénteme. Vaya, este, estoy tratando como de evidenciar los problemas o por qué Sí, me intereso en lo que me intereso. muy bien, Porque como son niñas y adolescentes, ¿va? Entonces está eso de correcto. que, ¿por qué no tomé a todos por qué no tomé a todos los niños en general? O Sí. por qué no tomé a las mujeres en general. Ah, mire, Entonces, una consulta. Antes de eso, yo le envié un ejemplo del capítulo 1. sí. Ah, bueno, muy bien. Qué bueno. Ujú. Ujú. Entonces estoy tratando como de acoplar eso. Y empiezo primero hablando como de los derechos de la niñez. Luego ahí empiezo a hablar de las niñas y adolescentes porque ellas son más vulnerables en esta situación. Tengo un problema con las estadísticas, Ajá, cuénteme por las qué. que encontré así nomás buscando Sí, en internet o portales de transparencia o algo así, solo sí. me aparecen del diario que alguna vez publicaron en un diario. Ajá, muy Ajá, bien. Ajá. entonces no sé si esas estarán bien o tendría que buscar otras. Ajá. Veamos cómo las ha encontrado. Si gusta, si me puede compartir. El link, No, tal vez cómo usted las ha encontrado no las tiene este, así como para compartirlas. creo que aquí tengo el documento, como lo llevo. Ah, vaya, excelente. Si gusta, enséñeme. Pero esa información de qué año es, licenciada. 2023 de enero a mayo, me parece, Ah, del muy dos mil bien. veintitrés Pero dice, ¿verdad? Pero dice entonces la fuente en esa publicación que usted ha realizado. Ajá. Lo que lleva en amarillo son los espacios que después pondría los pies de página. Ah, sí, ok, está bien. Ujú. Aquí es lo que le digo, va, que empiezo hablando Sí, de los derechos de la niñez. acuérdese que tiene que la situación problemática parte de antecedentes, ¿verdad? Ujú. Parte de historia, así como lo escuche, parte de historia. Ajá. Ajá. Aquí ya voy hablando de las niñas. Ajá. Aquí dice que es por motivos del sexo por los que mujeres y las niñas corren mayor riesgo de sufrir violencia sexual, física y psicológica. O sea, yo parto de ahí de que por eso es mi investigación se enfoca en niñas y adolescentes que son más vulnerables. Ajá. Las niñas y adolescentes. Ahí hablo de lo del ámbito privado. ¿Sí? Y aquí también en la misma publicación aparecía, bueno, eso de la coerción fue de una tesis, pero en la misma publicación, además de las estadísticas, también mencionaba que las presuntas víctimas de abuso sexual, donde el principal agresor ha sido su padre o madre. Otra Ajá. vez lo del ámbito privado, de que Sí. es como un conocido o alguien que tenga confianzas a ellos. Y hasta aquí llegué. Ah, Siento vale. yo que me tengo que alargar un poquito más en lo de la salud Sí. mental también, porque, o sea, además de o sea, estoy hablando de la problemática de la violencia y de la Ujú. problemática de la atención en salud mental. Ajá. Y Muy las bien. estadísticas que tenía esa duda si estaban bien esas, o sea, Ajá. estas son de la Lo publicación único, que le digo. vaya, lo único que recuerde, licenciada, de que, vaya, la situación problemática es así. La situación problemática, vea el ejemplo que yo le envié, parte de antecedentes. Por Ujú. ejemplo, ¿cuál es la historia que usted tiene que abordar? Eh, si gusta, vuelva a su tema, por favor. Ah, mi tema. Ajá, el tema, si me lo puede proyectar. Vaya, fíjese que la idea es esta, licenciada, en la situación problemática, que usted parta de antecedentes. Esta situación problemática parte de antecedentes. ¿Antecedentes de qué? De dos aspectos. El primero, sobre la salud mental, ¿ok? Sobre la salud mental, la historia, o sea, ¿cómo fue que se originó este término de la salud mental? Eso es lo que usted debe de partir, ¿ok? En ese orden. ¿Cómo se originó esto de la salud mental a nivel mundial? ¿Ok? ¿Cómo se originó? Hasta, porque la situación problemática es un embudo, ¿ok? Entonces, parta de eso, de la historia de la salud mental. Luego de la historia de la salud mental, usted empieza a hablar, usted va a encontrar cómo se originó
el abordaje de la salud mental de las víctimas de violencia sexual, ¿ok? Igual, historia, ¿cómo fue que se originó eso? ¿Ok? ¿Para caer a dónde? Para caer en esa estadística, ¿ok? Estadísticas ya a nivel nacional, porque allá venimos hablando a nivel mundial hasta caer a nivel nacional, ¿ok? Y lo más específico en el ámbito privado, porque su situación problemática, ¿qué le va a permitir? Le va a permitir llegar a su enunciado del problema, licenciado. ¿Ok? Ese tendría que ser el orden de su situación problemática. Si gusta, anótelo por ahí, licenciada. Cabal, después que dice situación problemática, anote este orden para que no le vaya a costar. Por ahí abajito puede colocar. Porque Usted me está diciendo en el documento, es que yo estaba anotando en mi cuaderno. no se preocupe. O sea, a lo que me refiero es que, vaya, por ejemplo, aquí la situación problemática. Usted está abordando dos puntos, ¿ok? La salud mental y la violencia sexual en el ámbito privado de la niñez y adolescencia de nuestro país, ¿verdad? Esos son dos aspectos, pero en general son la salud mental y la violencia de índole sexual, ¿verdad? Ajá. Entonces, sobre esos dos aspectos, usted tiene que hablar de antecedentes, ¿ok? Por ejemplo, ¿verdad? Empezar a hablar de que eh, para poder entender sobre la salud mental, es importante revisar la historia acerca de ello. Eso es como el antecedente, ¿verdad? Eh, donde, por ejemplo, eh, desde las civilizaciones antiguas han hablado acerca sobre ellas, sobre la salud mental, de qué forma lo establecían esas civilizaciones, pero así como un párrafo muy cortito de introductorio de antecedentes. Luego ya hablar el abordaje que hace la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental, o sea, cómo es que la OMS empieza a hablar de la salud mental, licenciada, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuándo es que se origina esto? Y obviamente, ¿verdad? Como todos los problemas que se intentaron encontrar una solución, parte de la Segunda Guerra Mundial. Eso nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Cómo la OMS enfrentó esa problemática de salud mental por derivado de la Segunda Guerra Mundial. Y así se va usted contando esa historia de la salud mental, hasta caer a dónde, licenciada, cuál va a ser su límite de la salud mental. Ya, por ejemplo, ahí usted puede hacer un corte y decir de que esa salud mental también ha tenido relación con la violencia de índole sexual. Y empezar a hablar sobre igual esa historia de la violencia, cuándo es que ya se identifica como tal ese fenómeno, ¿verdad? Como violencia de índole sexual y todo esto que le va a permitir ir cayendo ya en nuestro país, ¿ok? Ya no vamos a hablar de Organización Mundial de la Salud, sino que, por ejemplo, en nuestro país el abordaje de la salud mental relacionado con la violencia sexual se origina a partir de, ¿ok? Y ya luego, ya que hablamos de esa historia, caemos en las estadísticas. En la actualidad, ¿verdad? Ya pasamos los antecedentes, entonces ahora en la actualidad en nuestro país existen estadísticas alarmantes acerca de la salud mental de las víctimas de violencia de índole sexual y coloca las que usted ha encontrado. Pero esas tablas licenciadas de estadísticas son al estilo Chicago. Yo ahí se las compartí. Las tablas al estilo Chicago son el nombre de la tabla, la tabla va enumerada. Por ejemplo, tabla 1 y se coloca la denominación de la tabla, ¿verdad? Estadísticas sobre víctimas de violencia de índole sexual en el ámbito privado y se coloca. Sin rayas, únicamente debajo del título se coloca una raya y ya luego las columnas, ¿verdad? A lo más dos columnas del estilo Chicago, una raya hacia abajo y se pone fuente, dos puntos, elaboración propia a partir de información disponible en. ¿Ok?
Yo por ahí le envié los ejemplos, pero esa tendría que ser su situación problemática. ¿Cuál sería como el límite total de su situación problemática? El decir, ¿verdad? De que por consiguiente esta investigación, el interés de esta investigación es profundizar acerca del abordaje de la salud mental de las víctimas de violencia, específicamente de niñez y adolescencia en el ámbito privado. Punto. Hasta ahí llegaría su situación problemática. Como ve, de antecedentes tiene que trabajar bastante. Sí. Otra pregunta. Sí. También hoy estaba hablando con una compañera, ¿va? Medio ¿Sí? le estaba comentando el tema. ¿Sí? O sea, compañera de trabajo, no de maestría. Sí. Pero ella me dijo que puedo pedir información en la colectiva feminista, Ya pero es también. una organización no gubernamental, no importa. No, no importa. O sea, que en su situación problemática usted puede meter estadísticas de todas las fuentes que usted Ajá, requiera, porque ella me licenciada. Ajá. comentaba de que en ese lugar me pueden dar las estadísticas, la información que ellas manejan, y que también me estaba comentando que ahí sí le dan ese seguimiento a las niñas con las que ellas trabajan. Exacto. Ujú, Correcto, exacto. Y usted puede ir viendo, ¿verdad? Que incluso, porque ellas son parte de la sociedad civil, son organizaciones de parte de la sociedad civil. ujú. Entonces, puede incluso decir usted, ¿verdad? Quizás por aquí me quedo o no me quedo por aquí. ¿Ok? Como institución, como todavía no hemos llegado por ahí al contexto. Ajá. Ajá, ¿verdad? Depende de las estadísticas que usted le da, pero esas estadísticas también las puede encontrar vía internet, porque ellas publican esas Sí, estadísticas. eso me dijo, le dije de que me pasara los links, pero como Ajá, hasta hoy hablé con ella de eso, no sí, no, he yo sé. investigado a mayor profundidad. Ajá, Dayali. Ajá. Entonces su situación problemática en ese sentido sería, primero, Sí, ya abordarlos. la veo más clara, sí. Ay, qué bueno, excelente. Primero abordar los antecedentes, la historia de la salud mental, todo. No se preocupe Ujú. si se tiene que ir a una historia, antiguas civilizaciones, no sé, etcétera, etcétera. Usted por buen camino. Pero recuérdese que son los antecedentes de la salud mental, pero también esa historia acerca de la violencia de índole sexual en el ámbito privado. ¿Ok? ¿Cuándo se empezó a hablar de eso, verdad? De que dentro de la familia se da violencia. Eso tiene una historia, licenciada. Entonces, esa es la que usted tiene que describir y colocar como antecedente. Ya luego ese embudo, ¿verdad? La va a llevar a lo que actualmente sucede en estadística, ¿verdad? Y Ujú. no concluir. Acuérdese que la situación problemática no vaya a concluir, por ejemplo, que miren, las niñas son las que más sufren abusos de índole sexual. No, no nada de eso, sino que las estadísticas por ejemplo, esta tabla que usted acaba de colocar, usted puede decir, ¿verdad? De esta tabla se advierte que el mayor número de casos en el año 2023 sobre víctimas de delitos de índole sexual son niñas, de tal a tal rango. Hasta ahí lo puede decir usted, pero no puede aseverar que las niñas son el mayor caso de víctimas que existen. No puede. Ese es el juego que usted tiene que hacer en la situación problemática. Mm, sí, porque, o sea, yo pensaba que en la situación problemática tal vez tenía que poner por qué o hacer ver por qué la investigación se enfoca en niñas y adolescentes. No, eso todavía no. Eso lo vamos No. a hacer en el contexto. Ah, ok. Ajá, eso lo vamos a hacer por allá más adelante. Aquí la cosa es vender nuestro problema. Miren qué graves estadísticas hay de delitos en el año 2023, en el año de esta investigación, donde hay niñas que están siendo víctimas de este tipo de delito. ¿Ok? A eso se Ujú. refiere. Vaya. Ujú. Ah, pues sí, ya está. Vaya, qué O sea, bueno. ya me quedó más claro. Vaya, Este, sí. entonces lo que llevaba ahorita Lo puede ir quizás a me serviría más en el contexto. Sí, no, Estoy pero viendo. no, porque tiene historia. Tiene, Mm, mire, por ejemplo, ahí está la Convención Belé do Pará, que esa definitivamente es parte del antecedente, ¿ok? O sea, usted ajá. vaya viendo, ¿verdad? De lo que usted ya realizó, ve, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Niño también, pero la situación problemática lleva un orden cronológico,
¿ok? Partamos allá de las antiguas civilizaciones hasta llegar a nosotros acá en la actualidad. No extenderse tampoco, ¿verdad? Pero sí dejar muy claro el origen de la salud mental, el origen de esas advertencias de este tipo de delitos, o sea, cuando se empezó a hablar de violencia sexual en el ámbito privado. Esto no siempre ha sido así, licenciada. Entonces, ¿cuándo se empezó a hablar sobre eso y ya caer en las estadísticas de la actualidad, ya en nuestro país, ¿verdad? A eso se refiere la situación problemática. Vaya. Ah, pues sí, ya. Es que hoy hasta un nudo sentía en el cerebro. No, yo sé, la situación problemática da dolor de cabeza, ¿verdad? Pero esa es la idea. Y entre más estadísticas usted coloque y alarmantes, pero eso sí que recuérdese que es al estilo Chicago Deusto, ¿verdad? Es Váyase a como, la... entonces son tal cual los cuadros del ejemplo que me mandó. Ajá, exacto. Mm, Váyase allí, ¿verdad? Guíese por esa situación problemática, porque ahí usted va a poder ver cómo es que se va dando esa historia, se va contando hasta caer en la actualidad y hasta caer a la pregunta del enunciado del problema. ujú. Bueno, Vaya. lo único que me tiene preocupada es el cronograma. Yo, Sí, a mí también. sí, no lo tengo a la mano, pero por lo menos este viernes tenemos que finalizar el capítulo 1, El viernes, mañana. o sábado, o no, porque sábado usted, no, ya no tiene clase, ¿verdad? ¿Cómo no? Tiene clase Ya todavía. empezamos la otra materia. Ah, ok. ¿Cuál empezó, licenciado? Esta, Ah, la de sí. investigación, pero Ah, ok, sí. ajá, con maestra Emma, y Ujú. la de filiación y genética. Ah, ok, excelente. Vaya, Ujú. entonces, licenciada, Quiero ver ¿cuándo el cree que tenemos? cronograma. Sí, estamos Estoy mal. viendo, tal vez, no sé si sería extenderme mucho, pero tal vez el otro viernes, porque como en estos días van a haber, o sea, yo voy a tener descansos, espero yo, en mi Sí. trabajo. Ajá. Y solo revíseme, por favor, en el cronograma, porque no lo tengo yo ahorita aquí a la mano. Sí, porque la Este, entrega estaba para este miércoles, para este pero yo miércoles. el miércoles ya me quedé, esto no sale Sí, para el miércoles. no, yo sé, yo sé. El capítulo 1, ¿verdad? Ujú. Sí. Eh, ya me ubico, tenía abierta la plataforma y ya la perdí. No, mejor la voy a abrir en la compu entonces. Vaya. Voy a dejar de compartir Sí, y la voy a buscar en la compu para que luego la veamos. vaya. Ya va, Alex, te está cargando. Vaya, no se preocupe, Lee. Si quiere voy a detener la grabación para que no se le haga tan larga.